espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Eso es cuando aparezca el Mesías príncipe. Ya no va a aparecer como apareció en Belén, sino que vendrá de Sión, la ciudad de Dios. Amén. Vamos a ver de dónde viene, cómo la vio Juan el apóstol, esa gran ciudad. Véngase conmigo, de dónde es que viene. Viene con poder, hermano, viene con autoridad, viene a derribar al pecador y al pecado. Todo aquel que esté aquí en esos 7 años, hermano, y que entre a ese milenio de Jesucristo, amado hermano, va a experimentar en la tierra lo que nunca jamás se ha visto ni se verá jamás. El Hijo del Dios Todopoderoso va a gobernar con vara de hierro. Por eso nos dice a los cristianos: al que venciere, yo le daré autoridad, como la he recibido de mi Padre, para desmenuzar, bendito sea Dios, todo aquel que quiera actuar incorrectamente delante de la presencia de Dios. Aún el que peque a los 100 años en ese tiempo será maldito, dice la Biblia, porque los hombres cogerán hasta 1000 años nuevamente sobre la faz de la tierra. Eso es elemental, hermano, que usted se dé cuenta de que usted se dé cuenta de dónde vendrá Jesucristo. Lo rechazaron. El apóstol Juan escribe en 1:12 de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esos son los hijos de la promesa, y Dios necesita sacar de entre medio de Israel más hijos de la promesa, porque ha llegado el tiempo, amado hermano, que se cumpla Isaías 54 verso 1, que le dice: regocíjate estéril. ¿A quién está hablando? Por eso es que él viene de Sión. Por eso es que él viene de Sión, hermano. Y Sión es esta ciudad que vio el apóstol Juan. Vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 21, verso 9. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Por eso de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadros, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña de 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio. Qué lindo, limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no viene ella a templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. El Cordero es Cristo, el Hijo de Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones, oiga esto, hermano. Por eso es que Dios dice: vendrá de Sión el libertador. Vendrá de Sión el libertador, y este será mi pacto con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aunque, oiga esto, hermano, porque aunque no tiene pacto con ninguna nación sobre la faz de la tierra, pero en cada nación, hermano, en cada nación,
Oiga esto, en cada nación a donde hay un grupo de cristianos, ese grupo de cristianos representa a cada una de las naciones que van a entrar a la ciudad de Dios, que van a entrar a Sión la celestial. Y es imposible para Dios que después de haber hecho pacto con los padres de los israelitas, no entren ellos también. Esta nación del pueblo de Israel es la niña de los ojos del Dios Todopoderoso. Por eso dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Cuáles son esos reyes de la tierra? Los reyes de la tierra somos usted y yo, amados hermanos. Quizá hoy no tiene ni un peso en el bolsillo. Quizá hoy está temblando porque le van a quitar el trabajo. Quizá hoy su negocio lo va a cerrar. Pero no se olvide que Dios le llama a usted rey y sacerdote, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios de entre todas las naciones. Le dijo el apóstol Pedro a los judíos de antaño que se convirtieron a Cristo. Entre esos estamos usted y yo, y es menester que Dios quite los pecados de Israel. Amén. Es menester, amados hermanos, es menester que Dios quite el pecado. ¿Por qué? Porque Dios tiene que quitar el pecado. Véase usted ahí, bendito sea Dios, primera de Juan capítulo 3, ¿por qué Dios tiene que quitar el pecado de Israel? Esto es para los que dicen que los israelitas son salvos ya, que si se mueren no necesitan ser cristianos o aceptar a Cristo, aunque ellos lo mataron. No, póngale ojo a lo que dice la Biblia en primera de Juan capítulo 3. Hijitos, esta es una carta escrita a los judíos cristianos de antaño, hermano. Estos libros de Pedro y Juan son escritos a los judíos cristianos, no son escritos a los judíos gentiles, a los cristianos gentiles, no. Los cristianos gentiles recibían cartas del apóstol Pablo, porque Pablo es el apóstol de los gentiles, pero Pedro y Juan y los demás apóstoles se encargaron de adiestrar, se encargaron de enseñarle la revelación del Espíritu Santo al pueblo de Israel, de que el Mesías había sido asesinado y el que había levantado entre los muertos era él. Y es por eso que el apóstol Juan le escribe a los hermanos cristianos primitivos y le dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, mire, es del diablo. En pocas palabras, si eso está en la Biblia, póngale ojo a lo que le estoy hablando. ¿Por qué el pueblo de Israel está en pecado? Y tiene que venir Cristo a manifestar su misericordia nuevamente sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué está en pecado el pueblo de Israel? Todo aquel, dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, deshacer las obras del diablo. Y por eso tiene que venir a deshacer las obras del diablo en el pueblo de Israel. Porque cuando el pueblo de Israel discutía con Pilato, le dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra generación. Y prefirieron a Barrabás, un criminal. Y los líderes de Israel religioso contaminaron a todo el pueblo, y todo el pueblo se fue tras ellos. Y hasta ahora están cegados, lo dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 3 y 4. Hasta ahora están cegados. Hasta ahora está la venda en sus ojos. Hasta ahora están en pecado. Las ramas, dijo el apóstol Pablo, fueron derribadas, fueron arrancadas para que entrase la iglesia gentil. Y por eso, hermanos, que el apóstol Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios, renuévense, sométanse, búsquenlo, entiendan el propósito de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que podáis reconocer cuál es el propósito de Dios para con todos vosotros. El propósito es agradable, pero para que usted lo sienta agradable, tiene que salir de la vida de los sentidos, de la vida sensorial, anímica, de la vida de la carne, de la vida del alma. Tiene que entrar en el Espíritu Santo para poderlo palpar con su ser entero, como decía el rey David: bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendito sea Dios en esta hora. Amén, hermano. ¿Usted entiende esto? Por eso es menester, porque el que practique el pecado, todo aquel que es nacido de Dios, no practique el pecado. Mire, cuando los israelitas entren, lo vamos a ver en Zacarías capítulo 13, ya vamos a ir para allá. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con el pueblo de Israel, que nazcan de Dios, que nazcan de Dios. No han nacido de Dios, han nacido de los lomos de Abraham, pero no han nacido de Dios. Ese es el diálogo que Cristo tenía con ellos en Juan 8:32. A los que habían creído en él le dijo: si vosotros permanecieseis en mi palabra, hermano, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y solamente en la palabra es que hay vida, hermano. Usted, aunque usted diga yo he aceptado a Cristo, pero si usted no está en la palabra, usted es igual a lo mismo de hace 20 años. Usted no ha cambiado nada. Todo aquel que no permanece en la palabra, mire, para nada se ha convertido, hermano. Se lo voy a hacer sincero. Véase Juan 8:31 ahí y 32 en su casa y experimente. Si usted no permanece en la palabra, póngale ojo a esos predicadores y a esos pastores que dicen: tengo una nueva revelación, dice. Del infierno la tiene la nueva revelación. Del infierno, óigalo, del infierno la tiene la nueva revelación que tiene usted, caballero que está hablando, o dama, que dice que tiene una revelación nueva, y de la noche a la mañana están todos mundanos, impíos en las iglesias. Bendito sea Dios. Todos están secularistas, todos están, mire, ecumenistas, apóstatas, con la nueva revelación que le ha aparecido. Cuando vamos a verlos bajo la lupa de la palabra, no están permanecidos en la palabra. Y ese si vosotros permanecieseis en la palabra es un tiempo presente perfecto del plural. Amén. Y el pueblo de Israel no permaneció en la palabra, hermano. Y aquel que es nacido de Dios no peca, sino que, vamos a ver, usted lo va a ver. Véngase a Zacarías conmigo. Véngase a Zacarías conmigo, hermano. Venga, véalo conmigo en Zacarías. Zacarías capítulo 13. Zacarías 13. Mire lo que dice aquel. En aquel día dice: habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje, y aparte los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simeón por sí y sus mujeres por sí, dice. Y aquel día yo procuraré, dice, y derramaré sobre la casa de David. Oiga esto, hermano. Esto está en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Mire, espíritu de gracia. ¿Para qué es el espíritu de gracia? ¿Quién es ese espíritu de gracia? ¿No es el mismo Espíritu Santo que viene por creer en Dios? Entonces eso es lo que está pasando ahora. Mira, hermano, aquí en Nueva York se hacen unas vigilias que en cantar se va toda la noche. Lo que se ora es unos 45 minutos. Y ya la gente no tiene espíritu de oración. Eso significa, mire lo que dice la Biblia: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y llorarán, y habrá espíritu de oración en Jerusalén, y entrarán en la gracia como nunca se ha visto sobre la faz de la tierra,
Por eso, hermano, tú que no tienes deseo de orar, de buscar a Dios y dices que eres cristiano, ¿qué espíritu tú tienes? ¿Qué espíritu tienes, pastor? Que permite que las vigilias se vayan a encantar y en cuentos de viejas, bendito sea Dios, y la gente hablando bla 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 bla, y al día siguiente dicen fue gloriosa y se engañaron todos, bendito sea Dios. Nadie metió 2, 3